Hola, en este vídeo vamos a ver cómo acceder a los datos de nuestro perfil de usuario y cómo modificarlos. Para acceder a ellos tenemos que hacer clic aquí y hacer clic en perfil. Y aquí ya vamos a ver si tenemos una imagen o no. Ahora veremos cómo ponerla, cómo editarla, nuestro nombre y apellidos y nuestro correo electrónico. Y también tenemos aquí más datos que podemos consultar. Si queremos modificarlos, tenemos que hacer clic en editar perfil o también podemos hacerlo desde aquí, desde preferencias. Y ahora haciendo clic en editar perfil. De las dos maneras llegaremos al mismo sitio. Y ahora aquí ya tenemos un formulario desde el que podemos modificar nuestros datos. Podremos modificar el nombre, el apellido, la dirección de correo. Podemos hacer que nuestro correo electrónico se muestre o no se muestre al resto de usuarios de estas tres formas, ocultando a todos mi dirección de correo, mostrar a todos mi dirección de correo o mostrar la dirección de correo solo a los compañeros de curso. Esto lo podemos poner como queramos. Podemos cambiar la ciudad, el país, la zona horaria, la descripción, si queremos poner una descripción sobre nosotros mismos, que ayude a los compañeros pues, a conocernos mejor o lo que queramos. En imagen de usuario en este caso no tengo ninguna, pero puedo arrastrar una aquí y lo voy a hacer ahora. Y tendrá que ser un archivo de este tipo. En este caso voy a coger un archivo JPG, lo arrastro aquí, ya tengo aquí la foto. En cualquier momento puedo eliminarla haciendo clic con el botón derecho encima y dándole a borrar. La dejo ahí, también puedo poner una descripción de la imagen y aquí tenemos algunos campos más que nos vamos a ver. Le daría a actualizar información personal. Y desde este momento ya mi perfil será la imagen y aquí también la tengo. Si la quiero quitar, pues le doy a editar perfil y voy a la sección de imagen y hago clic aquí en borrar y le daría a actualizar información personal. Bueno, pues esta sería la forma, como veis, muy sencilla de acceder a nuestros datos de perfil y editarlos. Es importante que los revisemos porque podemos tener algún apellido mal o el correo electrónico mal, entonces no está de más echarle un vistazo para asegurarnos que todos los datos están correctamente establecidos. Pues nada más, un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.